Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título y en la foto de este video, vamos a estar continuando con nuestra serie de transformaciones de prendas y hoy vamos a estar transformando esta camisa manga larga. Esta la compré el año pasado cuando utilizaba mucho este tipo de prendas para ir a trabajar, pero ahora que estoy trabajando desde mi casa, pues este tipo de camisas manga larga con el cuello clásico ya casi no las utilizo porque me da mucho calor. Para los que no son de Colombia, en Medellín hace bastante calor el 90% del año, entonces dejé de utilizar todas estas camisas, aunque la tela y el estampado me guste, porque me da mucho calor utilizarlas dentro de mi casa. Así que decidí empezar con esta, que casi no la he utilizado por eso, y pues quise hacer una versión un poco más relajada, como tipo de pijama, pero un poquito más vestidora para estar en la casa. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Como les comenté, esta es la camisa que tengo, es en un algodón delgado bastante bonito y bastante fresco. Como pueden ver, me queda un poco amplia y las mangas son un poquito largas. En general no hay nada malo con esta camisa, es una muy buena camisa que la he usado nada más un par de veces, pero lo que les comenté es que ya no me aguanto utilizar este tipo de camisas manga larga con cuello en mi casa, así que quiero hacer una versión un poco más fresca porque esta tela me gusta mucho y pues quiero aprovecharla para utilizarla un poco más. Entonces lo primero que hice fue probarme esta camisa encima de una blusa de tiritas y con un lápiz marqué más o menos en donde empieza el tirante de esta blusa de tiritas para tener una idea de qué tan arriba debía marcar este punto en la camisa. Así que con este punto marcado utilicé una escuadra para hacer una línea recta hasta la perilla de la camisa y luego me ayudé de esta blusa que hice en el mes de mayo para trazar la sisa. Ya con esto marcado decidí cortar esta parte del frente y luego, para que el otro frente me quedara exactamente igual, doblé la camisa a la mitad juntando ambas perillas y ambos costados juntos, y con esta parte que ya estaba recortada tracé el otro frente de la camisa para poder cortarlo a la misma medida. Luego de esto abotoné el frente de la camisa y doblé la parte de arriba hacia abajo para poder trazar la parte de la espalda. Entonces con ayuda de la escuadra la ubiqué justo encima de la perilla para que la parte de la espalda me quedara recta, justo como ves en el video. Y ya con esta línea marcada terminé de recortar la espalda. Al final me quedó algo así. Y mi plan inicial era ponerle sesgo por todo el escote, así que para esto abrí la manga por las costuras y por el puño. En este caso decidí que era mucho más fácil recortar la costura en lugar de descoserla, y justo en este punto me di cuenta que las mangas no iban a alcanzar para hacer la cantidad de sesgo que necesitaba para el escote. Así que aquí cambié los planes. En lugar de poner sesgo en todo el escote, decidí pasar una puntada de sobrehilado por todo el escote y luego doblarlo hacia adentro. Y para esto estoy utilizando mi prensa telas para puntadas de sobrehilado o overlock, y voy a estar usando la puntada de sobrehilado liviano de mi máquina plana para pasar por todo el escote de la blusa, y para esto estoy utilizando los ajustes preestablecidos de mi máquina. Luego de pasar esta puntada por todos los bordes del escote, doblé este 1 centímetro hacia adentro y empecé a pasar una puntada recta. Primero en el escote en V del frente y luego por la parte de las sisas. Como pueden ver, aquí doblé la punta y me quedó una pequeña arruguita en esta parte, pero esto era necesario para que el doblez me quedara perfecto y la tela no se me saliera por el otro borde de la camisa. Y ahora sí empecé a doblar el borde 1 centímetro hacia adentro, como pueden ver, y lo cosí con una puntada recta por todo el escote de la blusa hasta llegar a la otra punta del escote en V del frente, y ahí hice un buen remate. Al final me quedó algo así. Como pueden ver, es un buen acabado, aunque sí me hubiera gustado utilizar el sesgo para el escote, pero aún así no está nada mal. Y ahora que ya tengo algo así, ahora voy a pasar a hacer los tirantes de la blusa. Para esto voy a utilizar la manga que recorté anteriormente y voy a estar haciendo dos tiras de 3.3 centímetros de ancho por 36 centímetros de largo, que es lo que necesito para hacer los tirantes a mi medida. Luego de recortarlos utilicé mi kit para hacer sesgo para poder doblar los bordes de estas tiras y que quedaran perfectos. Una vez que doblé ambos tirantes, ahí sí pasé a cerrarlos.
Y para este paso simplemente utilicé mi prensatelas regular de la máquina y doblé los tirantes por la mitad para poder coserlos con una puntada recta. Al final me quedaron así. Y ahora lo que sigue es que voy a coser los tirantes en la parte de la punta del escote, como ves en el video. Para esto los sujeté con unos alfileres y luego volteé esta blusa para poder medir en dónde quería los tirantes en la parte de la espalda. Este paso lo hice a ojo, simplemente los ubiqué 1 centímetro al lado de las pinzas que ya traía esta camisa y también los sujeté con unos alfileres para poder coserlos. Y al igual que en el video de transformación del vestido que les dejé hace unas semanas, primero cosí estos tirantes mirando hacia abajo con una puntada recta y luego los doblé hacia arriba para pasar otra puntada y que el borde de la tela quedara perfectamente escondido. Esto mismo hice en la parte del frente y en la parte de atrás de esta blusa. Y al final los tirantes me quedaron así. Y en este punto pensé que ya había terminado por completo la blusa, pero al medírmela me di cuenta que me sobraba mucha tela en la parte de la sisa, así que tuve que hacerle unos pequeños ajustes. Entonces en esta parte puse un alfiler para saber cuánto debía quitarle, fueron más o menos unos 4 centímetros en la parte de la sisa, así que con eso en mente le di la vuelta a la blusa para trabajar por el revés y para poder hacer este arreglo debía primero descoser la parte del escote que hice justo en el primer paso de esta transformación. Y luego de esto sí tracé una línea para unir este nuevo punto con el costado en la parte de la cintura. Luego de esto, como esta camisa tiene una costura francesa en el costado, debí descoser esta parte de la costura para poder trabajar. Y ya con esta costura descosida, ahí sí pasé a recortar esta parte de la espalda, dejando 1 centímetro de margen de costura. Y ya con esta primera parte recortada, ahí sí pasé a trazar esta misma línea en la parte del frente de la blusa para que me quedaran exactamente iguales. Y ya después de esto sí la recorté. Después debía volver a alinear la altura del escote del frente con el escote de la espalda, porque con este recorte el escote del frente quedó un poco más arriba que el de la espalda, así que descosí un poco más del escote y volví a trazar una línea para volver a coser esa parte y que ambas puntas me coincidieran en la parte del costado. Ya con esto listo, repetí exactamente los mismos pasos en el otro lado de la blusa, utilizando los pedacitos que recorté del costado como guía para que este otro lado también me quedara igual al que acabé de cortar. Y una vez que tenía la blusa preparada, ahí sí pasé a cerrar nuevamente los costados. Y para hacer este arreglo no me quise complicar con la costura francesa porque esta camisa tenía una decoración en la parte de abajo del ruedo, así que lo que hice fue pasar una costura recta con margen de 1 centímetro, empezando desde el borde que recorté hasta que la costura llegó nuevamente a donde estaba la costura original de la blusa. Luego de esto pasé la misma puntada de sobrehilado que utilicé anteriormente para darle un acabado al borde de la tela, y también terminé esta puntada justo donde empezaba la costura original de la camisa. Ya con esto listo, volví a repetir los mismos pasos que hice en todo este video. Primero pasé la puntada de sobrehilado en la parte del escote que me tocó descoser anteriormente y luego lo volví a coser con una puntada recta justo en ese pedazo que me tocó descoser para hacer el arreglo, y esto mismo hice con ambos costados de la blusa y al final me quedó algo así. Y ya con esto por fin la transformación de esta camisa quedó completamente terminada. El resultado me encanta, lo único que no me gustó fue la parte del bolsillo porque quedó muy encima del escote, pero no quería descoserlo porque sabía que se iba a lastimar mucho la tela si se lo quitaba y se lo ponía un poquito más abajo. Así que tendré que vivir con eso y dejar el bolsillo en donde está. Y bueno, espero que les haya gustado este video. A mí la verdad es que me encantó el resultado final de esta camisa. Sin duda alguna, ya con estas tiritas la voy a usar mucho más que cuando la tenía manga larga. Además que esta no es la única opción de transformación para este tipo de prendas. Más adelante les haré otros modelos de transformaciones porque tengo bastantes camisas de este estilo.
Y mientras tanto me gustaría saber ustedes qué tipo de transformaciones les gustaría ver o con qué tipos de prendas. Además no se les olvide darle like para yo saber que les gusta este tipo de contenido, y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse y de darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto les recomiendo que vean estos dos videos de aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.